Vamos a esperar a José Julio. Ok, aquí estamos de nuevo, Eli. Bien, José Julio. ¿Te parece que continúe con las preguntas que se presentaban en el primer bloque? Como quieras. Bien, hablar es importante. Pregunta, ¿cuál sería el primer paso para un alumno que responde con ecolalias? O sea, sus únicas respuestas orales son con ecolalias. Bien. Primero empezar diciendo que un alumno que muestra ecolalia tiene un mejor indicador de éxito y desarrollo de conducta verbal que un alumno que no habla. De manera que la ecolalia en sí misma no es un problema. Eso lo que está indicando es que hay que desarrollar funciones verbales que no tiene. La primera táctica sería aumentar el repertorio de tactos. Aumentar el repertorio de tactos. Término técnico tacto, pero en términos coloquiales es enseñarle a nombrar muchos estímulos, no solo en fotos, sino en situaciones cotidianas, en 3D, objetos, acciones. Importantísimo aumentar el repertorio de tactos, pero de una manera ¿no? muy acelerada, además. Muy acelerada, muy intensiva, muchísimos nuevos nombres, muchísimos nuevos vocabularios, muchísimos nuevos tactos. Eso es fundamental. Lo segundo importante es que adquirir muchas nuevas funciones verbales relacionadas con responder a preguntas. Responder a preguntas en términos técnicos intraverbales. Bien. Esas serían las dos claves. Y sí hay mucho procedimiento ya demostrado por cómo enseñar eso. Y por otro lado, es muy importante también detectar cuál es la comunidad de reforzadores que hay ahí. En resumen, cuáles son las cosas que le interesan, en este caso, a este alumno. Porque hay que ver si la vía sensorial relacionada con lo auditivo está formando parte de su área de interés. Por ejemplo, con muchos alumnos, el hecho de estar escuchando, generarle el interés por escuchar música, por escuchar canciones, ha tenido un efecto también en reducir el habla en contextos no funcionales. Pero Ujú. las dos claves principal es la que he dicho antes. Hay que desarrollar un repertorio de tactos muy En trabajo. intensivos y de intraverbales. Bien, o sea que para traducir tal vez a los padres que no están muy relacionados con los tecnicismos del análisis conductor aplicado sería trabajar mucho que sus alumnos o que sus hijos nombren, ¿no? Nombren diferentes estímulos y que empiecen a responder a preguntas. A Sí, preguntas. y eso estaba dando por sentado el hecho de que también tengan adquirida la habilidad verbal de pedir aquello que quieren, que es absolutamente fundamental. Claro. Pedir, solicitar a otros aquello que depende de su motivación. Y es muy importante enseñar a pedir bajo las condiciones naturales, diríamos, de aquello que desean. Por ejemplo, hay que enseñar a los niños a pedir agua, a pedir galletas, a pedir patata, a pedir los juguetes, por la propia ausencia de eso, sin necesidad de tener que estar haciéndole preguntas qué es lo que quieres o sin tener que estar haciendo uso de otras instrucciones como pídemelo, dime lo que quieres, porque entonces los niños aprenden a pedir, a obtener aquello que quieren solo cuando escuchan la pregunta de qué es lo que quieres o cuando escuchan la instrucción de pídemelo. Sí, dependiendo del otro, ¿no? Para acceder Exacto. a lo que desean. Bien, después hubo alguien que no alcanza a escribir el nombre, pero nos decía que que ha intentado de todo y que su hijo tiene 13 años y no puede acceder al lenguaje. ¿Qué es lo que sugieres en ese caso?
Nuevamente empezar por matizar el aspecto del lenguaje, ¿no? No sé a qué se está refiriendo en este caso esta mamá, ¿no? Cuando habla de lenguaje, si es que su hijo lo que no muestra ahora mismo es una manera de habla a través de justamente respuestas vocales, o si muestra otra manera de iniciar comunicación, de iniciar habla, aunque sea con signos. Primero hay que empezar a ver cuál es la forma predominante. Eso por una parte. Por otra hay que ver si cuando se está hablando de lenguaje, aquí habría que ver también si si este chico, ¿no? Con 13 años está comportándose ante los estímulos auditivos que le dicen otros. Es decir, si sigue instrucciones, qué tipo de instrucciones ya sigue, ¿no? Es más complejo. Si sigue instrucciones al punto de que sí puede diferenciar objetos cuando se le piden y los entrega, porque eso es lenguaje. Claro. Todo eso es lenguaje. Entonces, hay que ver qué habilidades preverbales y habilidades verbales en cuanto a comportarse en función de lo que te dicen otros muestra, para a partir de ahí ver qué formas de conducta verbal o qué respuestas verbales, ¿no?, de manera hablada podrían ser enseñadas si es que es posible desde el punto de vista fisiológico. Sí puedo decir que está documentado, ¿no?, en la investigación de análisis de la conducta y muy cercana también a nosotros porque lo hemos hecho, ¿no?, con algunas personas, chicos de 11 años, de 13 años, que se les ha podido enseñar formas de comunicación a través del habla hasta un cierto punto, donde una vez más digo, la edad cronológica, la edad, no es la barrera. Pero Sí, bueno, hay que conocer todos estos previos que le decía. sí, revisar si están justamente las habilidades que mencionaste en un principio que deben de estar, ¿no? Haciendo referencia a tu metáfora que para llegar a la piscina que queremos ahí en la azotea. Ver si están esas habilidades. Y pensando en lo que, a lo que nos lleva esta pregunta, la otra es si existe una edad límite para hablar. Nos la preguntaron como 3 veces en el anterior. Una edad límite. Bueno, hay que pensar que el habla, el habla como forma que implica respuestas vocales, que supone el uso o supone la implicación de una parte del sistema biológico, ¿no? Nuestro comportamiento no está aislado de nuestra biología. Nos comportamos porque tenemos una estructura biológica que nos permite y tenemos un sistema sensorial. En ese sentido, hablar implica un control de la musculatura gruesa, de la musculatura fina y de órganos fonadores. Si los órganos fonadores, si el sistema sensorial durante años ha estado en desuso, la posibilidad fisiológica de que determinados sistemas sensoriales y formas de respuesta se puedan emitir, depende, una vez más, no de la edad cronológica, va a depender de qué funcional o no haya sido eso. Es decir, pongamos caso que una persona, un niño desde que nace lo sientan en una silla y no lo levantan de esa silla por años. Sí. Si no le levantan de esa silla por años, pues su biología, los músculos de las piernas, por supuesto que se están deteriorando. Si a los 7 años lo pusieran de pie, su estructura probablemente no le mantendría, porque no ha habido una historia de entrenamiento. Por tanto, una vez más, el hablar va a depender no solo de haber adquirido funciones, haber podido adquirir un comportamiento ligado a los estímulos del medio, sino de que también la propia estructura y el sistema sensorial esté en posibilidades de poder desarrollarlo. Y una vez más, insisto, no es una cuestión de plantearse el criterio por la cronología, es una cuestión de plantearse el criterio en cuanto a si va a ser eficiente por todo lo que haya que invertir
de energía, de tiempo y qué posibilidades tiene eso de ser funcional o no. Ok, bueno, ahí contestamos dos preguntas. Después nos dicen, ¿cómo lograr que pida en forma autónoma? Mi hijo tiene casi 7 años, pero solo pide cuando le recuerdo que debe pedir. Bien. Acción Chile nos pregunta eso. Sí, el primer punto positivo, el punto de partida que hay que quedarse aquí es que si puede emitir las palabras, quiere decir que estructuralmente, formalmente, puede, ya está diciendo las palabras, ¿no? El aprenderlo a decir cuando se le pregunta o cuando no se lo pregunta es una cuestión de procedimiento. No es una Sí, cuestión ligada al niño en sí mismo, no es una cuestión, no es una cuestión inherente, no es una cuestión de que haya que esperar a ver si cambia algo en el niño, es una cuestión ligada a cómo se le ha enseñado y cómo en la actualidad se le sigue presentando. Entonces, en ese sentido, hay un procedimientos concretos para hacerlo. Muy brevemente, lo que diría es que si queremos enseñarle, por ejemplo, a que pida agua, lo que tenemos primero que garantizar es que está en una situación de privación de agua. Privación es una situación pues, que lleve 1 hora, 2 horas o que lleve un tiempo en ausencia de agua. De esa manera garantizamos que la motivación por el agua ya empieza a estar ahí. A partir de ahí hay formas específicas de, en presencia del agua, por ejemplo, de manera muy resumida, se le podría en un momento determinado decir agua para que repita la palabra agua o incluso dame agua, ¿no? Si es que ya puede repetir eso. Y cuando dice dame agua, obtener el agua, sin que claro. haya escuchado ninguna pregunta, ni pídemelo, ni qué quieres. Eso, hecho de una manera sistemática y con cierta estructura, lo que se le está, de esa manera lo que se le está enseñando, en este caso a este niño, es que va ante esa situación de privación de agua, cuando dice dame agua, aparece el agua, bebe el agua y acaba con la situación de privación que tenía. Y eso hecho de una manera sistemática, como digo, y muy secuenciada, le permite aprender la función de pedir. Y ya va a pedir no porque haya que convencerlo. La función de pedir es como llamar al timbre y cuando llama al timbre o cuando le da al interruptor se enciende la luz. Nadie te tiene que convencer ni aplaudir y decir, wow, qué bien enciende la luz, ¿no? O, ¿te has dado cuenta? No, le das el interruptor y se enciende la luz. Digamos que lo que hiciste fue útil. De esa manera, cuando los niños aprenden a hacerlo de esa manera, que bajo el estado de privación, decir aquello de lo que están ausentes y aparece el agua, pues ya se le está generando, como se dice, la función verbal. Y eso es lo importante. Bien. Muchísimas gracias, José Pero como Julio. digo, perdón, como digo, hay multitud y cientos de publicaciones en revistas específicas del análisis de la conducta donde describen procedimientos para enseñar esta función. No es nada misterioso ni es ningún secreto. Claro, sí hay procedimientos específicos que son muy interesantes y muy eficaces. Bueno, también te preguntan cómo trabajar con un chico que tiene vocabulario, pero no se puede entablar una conversación con él. Muy interesante la pregunta. Sí, es muy interesante porque empieza a dar esos pasos o pie a desarrollar funciones verbales más allá de simplemente la función de pedir a otros lo que quiere, ¿no? O de decir exclusivamente algo que está en el medio, ¿no? El interés o la clave para generar la conversación, por un lado, va a pasar sin duda alguna por el haber generado las condiciones por mostrar el interés al escuchar a otros. Ujú. Es lo que en términos técnicos se denomina un reforzamiento condicionado como escucha. Es decir, que lo que escuchas de otros acaba siendo interesante. Sí, Y esto es un aspecto importantísimo.
Y por otro, bueno, es el fundamental, porque a partir de ahí, la información que obtienes de otro es útil para el chico, ¿no? En cuanto que lo que oye como información, pues es lo agradable. De manera que cuando eso es agradable, hacer un comentario en relación a eso también acaba siendo funcional y por tanto útil por la información o por lo que te responde ahora la otra persona. Ujú. Ahí está el momento crítico. Sin embargo, para llegar a ese momento crítico y desarrollar esa función, en el desarrollo de la conducta verbal, es lo que eso se viene a denominar como un intercambio de hablante y escucha con otro. Y para llegar a ese intercambio de hablante y escucha con otro, es decir, que responde a lo que te dicen otros y a partir de lo que te dicen otros, tú haces un comentario en relación a eso. Como digo, hay una serie de habilidades que son estas, ¿no? Y uno es que esté condicionado como un reforzador el escuchar a otros. Escuchar al otro. Ujú. Eso es lo fundamental. Y una vez más esto nos lleva a los inicios y esto nos lleva una vez más a las capacidades preverbales básicas, a las capacidades fundacionales, ¿no? Que son el generar un interés por escuchar la voz y el generar un interés por mirar a caras. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, muy bueno ese cierre porque nos volvieron a preguntar si podías enumerar las habilidades preverbales. Así que, Sí, en ese caso, esas son dos, ¿no? Y son, como digo, las fundamentales, ¿no? El condicionamiento de mirar a cara como un reforzador, el ujú, condicionar como un reforzador el atender a las voces, el condicionamiento de seguir instrucciones, el atender a estímulos visuales en 2D, en 3D, objetos y fotos, el relacionar de manera idéntica ujú. objetos con objetos, fotos con fotos, estimulación gustativa con gustativa, olfativa con olfativa, táctil con táctil, relacionar esa identidad, relacionar que esto es igual a esto. Eso es fundamental, absolutamente fundamental, por lo que va a suponer después el comportamiento complejo. Sí, Como digo, estas son algunas de las capacidades preverbales. De nuevo, para quien le interese, hay varias publicaciones donde se hablan de estas capacidades preverbales y donde se habla de protocolos para generarla cuando están ausentes. bien. Bueno, esos las pueden acceder a todas estas publicaciones mediante Educación Eficaz, ¿cierto? Podrían, sí, no Sí, pueden. porque justo aquí nos están pidiendo, te piden si puedes compartir bibliografía sobre el trabajo de la conducta de pedir. Te lo Sí, pide Fono Rojas, ¿sí? sí, está muy bien. Nos escribe al correo de Educación Eficaz a info@educacioneficaz.com, hace la petición explícita de qué es lo que quiere y si está ahí en nuestras manos, pues ahí se comparte, claro que sí. Sí. Bueno, te mandan saludos desde México, Sandra Guevara, que por cierto estás en México, ¿verdad, José Julio? En México, sí. Bueno, Hoy ahí lo mismo tienen por estoy. si lo quieren aprovechar. Eh, bueno, pregunta otra vez Accedu Chile si puede llegar a hablar en forma autónoma, o sea, pedir de forma autónoma, por entre paréntesis, si se ha estado usando un sistema visual de comunicación alternativa aumentativa. Eh, Pictogramas, nos dice. bueno, en principio la respuesta podría ser sí. Una vez más, lo que hay que ver es qué es lo que sabe en este presente Ujú. y hacia dónde se quiere ir y qué es lo que se le puede enseñar, ¿no? El hecho de que haya habido otra manera de comunicación no significa que no se pueda cambiar, ¿no? Es como si uno conduce en un país por la derecha y el volante está a un lado y ahora va a otro país donde los carros tienen el volante al otro lado, ¿no? Al lado izquierdo y tiene que conducir. En cuanto a poder cambiar, puedes cambiar. Lo importante es qué es lo que tienes que aprender para hacer ese cambio, ¿no? Entonces, Claro. lo importante una vez más es no centrarse, esto sería un ejemplo de forma.
la forma, en cuanto si es habla o si va a ser fotos, en cuanto a forma, podría cambiar. Lo importante es de qué va a depender enseñarle la forma de respuesta verbal vocal. Y dejando eso a un lado, lo que sí está documentado es que hay unas formas que son más beneficiosas para desarrollar habilidades complejas del lenguaje y la cognición. Y la forma más beneficiosa es a través de la estimulación auditiva, a través del habla. Claro. Bien, José Julio. Bueno, Nancy nos dice que es súper interesante y claro todo lo que estás hablando. Gracias, Nancy. Eh, y bueno, bueno, aquí dice César, César Huerta, hola César, que si el enseñarlos a cantar y soplar ayuda. Ayuda sí, la cuestión es a qué y por qué se hace, ¿no? Claro, si el Sin objetivo está duda, bien puesto. sin duda alguna, lo que hay que ver qué es lo que está implicando. Soplar es una forma de respuesta que lo que está implicando son que los órganos fonadores y la musculatura relacionada con la boca pues esté potenciándose, ¿no? Se esté ejerciendo. Eso va a ser útil cuando el sistema fonador se vea que a lo mejor a nivel muscular pues no se está produciendo, no está en las condiciones más adecuadas. En ese sentido, ese sistema sensorial y esa musculatura pues sí va a ser beneficioso y va a ser incluso en algunos casos muy necesario que haya que poner procedimientos específicos para potenciar los movimientos orofaciales. Claro. Ahora, el cantar depende. No depende, pero el cantar se va a ser útil, pero según con qué objetivo. Claro. Va a ¿Y ser de qué útil. forma estén Claro, cantando, no? y de, Está y de cantando. y de qué forma, ¿no? Si uno piensa que por cantar las vocales, una canción de las vocales, una canción de los colores, los niños van a aprender los colores, pues probablemente no. Pero sin embargo, mientras que está cantando y está cantando con los adultos, pues estás teniendo ahí una interacción y eso va a tener sus funciones. Entonces, una vez más, más que centrarse en este caso en las canciones en cuanto a la forma, hay que buscar una vez más cuál es la función que se está buscando, que se pretende ahí desarrollar, en cualquier caso, cuál es el objetivo. Sí, ¿para qué les va a servir? Claro, ¿para qué les va a servir? Claro. Porque si no, pues estamos llenando el tiempo. Sí, totalmente. Sí, como hacer énfasis en eso, ¿no? De que uno como profesional y padre de familia debemos de tener claro el objetivo del por qué estamos trabajando esa actividad. Sí, ahora que hace ese matiz, ¿no? Eli, muy pertinente, ¿no? Como profesional, como familia. Lo más importante quizás es que el profesional que lo tiene que tener claro. ¿Mm? Es como si fuésemos a una operación y nosotros vamos como usuarios, ¿no? Pues Así es. yo como usuario no sé en el quirófano técnicamente qué es lo que me tienen que hacer, ¿no? Y Totalmente. por mucho que insista a quien me va a operar, haga usted esto, pues no debería a lo mejor hacer lo que me está diciendo, ¿no? Lo que le estamos Sí, diciendo, ¿no? Entonces, el profesional es muy importante que tenga muy claro, ¿no? Por qué se va a hacer algo. Otra cuestión diferente en relación a la familia, que es muy importante, es que por supuesto que siempre hay que considerar, siempre va a haber que considerar su criterio y su valor de cuál es el objetivo hacia el cual se pretende que se quiera enseñar a su hijo. ujú, Pero por que ellos van a saber técnicamente lo que hay que hacer, técnicamente en cuanto al procedimiento. Pero por supuesto que va a haber que considerar, no solo por supuesto, sino que es necesario absolutamente considerar el criterio de la familia y hablar con la familia y determinar cuál es el objetivo por el que realmente están interesados en que sus hijos aprendan o por qué están realmente interesados en que se les enseñe a su hijo. claro. Sí, y aquí te quiero llevar a una pregunta que nos hizo Kenia, que me hizo muy, muy interesante y seguramente nos vas a brindar muchas herramientas. Se habla, no la tengo aquí escrita, la tenía compás, se habla como mucho de el involucrar a las familias, ¿cierto? Y
¿qué herramientas puedes sugerir para nosotros profesionales de involucrar más a las familias? Además de la que acabas de mencionar, de que si el profesional tiene el objetivo claro, entiendo que lo va a compartir con la familia con esta misma claridad y va a poderse ver reflejado en los resultados y del por qué las actividades, no hacer solo por hacer. ¿Qué otras más nos podrías sumar, José Julio? Mm, Antes de ¿Cómo, hablar de cómo la jalar a la familia, familia? ¿perdón? ¿Cómo jalar a las familias? Sí. ¿Cómo Eh, involucrar? Ajá, ese es como jalar a la familia, como involucrarla, lo que algunos con palabras técnicas diría como adherirlo, ¿no? Sí. Como hacerlo, ¿no? Pero antes de hablar de la familia, pensemos en una situación cuando alguien hace, por ejemplo, quiere llevar un plan de ejercicio, ¿no? O un plan de salud, se dice, ¿no? Puede ir a una persona y decirte lo que tienes que comer. Usted lo que tiene que comer es esto, 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 y tiene que hacer estos ejercicios. Supone que el profesional sabe los ejercicios que le está diciendo y pueden ser muy pertinentes. Otra cuestión diferente para garantizar que esa persona se adhiera a ese programa es conocer las razones, conocer el objetivo a largo plazo por el que se está haciendo algo. Entonces, con la familia, lo primero y que es fundamental, y en ese sentido, de nuevo, insisto, hay mucha investigación que se empieza a conocer desde los últimos años, que no se hacía hace 30 años, que se hacía de otra manera, pero en los últimos años hay mucha investigación muy válida que está indicando que hay que trabajar con la familia ligándolo principalmente a los interés a largo plazo, a cuál es lo que llena el sentido de la vida de esta familia, como papá, como mamá, de un niño concreto, para querer que se les enseñe. Eso es lo fundamental primero. Bien. Porque lo que nos estamos marcando es cuál es el horizonte. Como familia, cuál es el horizonte al cual están mirando. A partir de ahí, cuando conocemos hacia qué horizonte se va, hacia qué horizonte quiere llegar la familia, es cuando estamos en la condición de poder aportar las herramientas para llegar a ese horizonte. Las herramientas que son, ahora te voy a aportar la brújula, te voy a aportar este sistema de medidas, pero esas son las herramientas cuando sabes y conoces cuál es el horizonte al cual quiere llegar la familia. ¿No? Que a otros niveles diría, ¿cuáles son los valores hacia los que está dirigiendo este papá, esta mamá, ¿no? Su motivación porque se le ayude a ellos, porque se le ayude a su hijo? Eso es el trabajo quizá previo, muy necesario y muy importante. Porque si no, podemos acabar los profesionales llegando a un punto en el que exclusivamente le digamos a las familias como persona, lo que tienes que hacer es esto, 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 esto y esto. Y no acaba y acaba siendo exclusivamente una instrucción, ok, lo hago pero porque me lo dice el profesional, lo hago porque me lo dice el profesional. Y puede ser que en un momento determinado lo haga porque se lo dice el profesional, pero al quinto día, al séptimo, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, se acabe cansando. Porque Claro. supone un nivel quizás de esfuerzo que no está eso que hace ligado a las razones verdaderas por las que quiere hacer algo eh, por la vida de su hijo o incluso por su propia vida. Entonces hay Totalmente. que, metafóricamente, hay que preparar el terreno para después sembrar. No podemos echar las semillas sobre roca porque no salen. Entonces Claro. tendríamos que ver qué es lo que hay para preparar ese terreno y una vez cuando está preparado, entonces sembramos y muy probablemente germine. Sí. Y bueno, tener mucha claridad como profesionales que pues todos los terrenos van a ser distintos, ¿no? No se puede Exact, actuar igual con un terreno que está aquí que con otro que está en otro lado y con otras condiciones meteorológicas, por decir algo, ¿no? exactamente, ¿no? Ese terreno es diferente porque cada persona es diferente en cuanto a su valor. Así es.
Sí, bueno, me dice Kenia que gracias, muy útil y claro, compartir ese horizonte con las familias. La verdad que me gusta mucho esto que dices porque como profesionales a veces sin darnos cuenta incluso empezamos como a replicar, ¿no? O llegan muchas familias que vienen como con una receta continua que les dieron a un niño y al otro sin justamente esto, ¿no? Ver que cada terreno es distinto, cada familia tiene necesidades e intereses pues muy diferentes. Sin duda, ¿no? Como cualquier interacción que tenemos en la vida. Eh, Quizás cabe una reflexión, ¿no? A veces los profesionales somos son los primeros, ¿no? Que debemos empezar a adoptar una perspectiva, ¿no? De estar abiertos a que nuestras acciones, lo que hagamos con la familia, lo que hagamos con los alumnos, va a depender de lo que está ocurriendo y no de que necesariamente tengamos que llevar un plan previsto desde antes que haya que cumplir necesariamente con independencia de la familia que está y con independencia del alumno, porque entonces nos estaríamos guiando por una manera de hacer extremadamente rígida, Sí, extremadamente inflexible en cuanto que no estamos dispuestos a generar cambios y el primer cambio es vamos a hacer una acción, vamos a ayudar relacionándolo con lo que está ocurriendo. así es. Sí, la palabra flexibilidad es como clave en nuestro trabajo, ¿no? Ser flexibles a esos cambios que nos va entregando la ciencia, que fue lo que hablaste en un inicio, porque a veces como profesional también te cuesta abrirte, ¿no? O sea, pero si hace un año me dijiste esto, José Julio, y ahora está ocurriendo esto, ¿qué onda? Bueno, pues esa flexibilidad desde ahí como profesional y creo que esa flexibilidad también de empezar a mirar a cada familia como lo que es, ¿no? Una familia única y a ese hijo que nos están ahí poniendo en nuestras manos. Así es, ¿no? Has dado ahí de nuevo una clave, ¿no, Liz, de cara a esa posición como profesional que podemos tomar, ¿no? Ya no porque uno dijo antes algo, sino incluso uno mismo decir, pero si hace un año estaba haciendo esto, ahora, ¿por qué hago esto? Bueno, pues ahora haces esto porque uno tiene el conocimiento que tiene, discrimina lo que discrimina y ahora hace por lo que tiene que hacer, ¿no? Aunque hace años, es que yo llevo 20 años haciendo tal, ok, está bien, ¿no? Hace 20 años lo hacía, pero es que ahora se saben cosas que invalidan las de hace 20 años o aportan o complementan, ¿no? O mejoran. Totalmente, y como tener ese hábito de estar siempre en constante actualización de lo que va ocurriendo, porque si no buscas esas puertas para actualizarte, pues vas a quedarte con lo que hacías hace 3 años, ¿no? A mí en lo particular me pasó que por ahí replicaba las cosas, pero no tenía muy claro el objetivo, ¿no? Y justo buscando esta manera de actualizarte, pues te van cayendo muchas fichas que te hacen podérsela transmitir a la familia de otra forma, ¿no? No solo a la familia, sino a otros profesionales incluso. Uh -huh. Bueno, José Julio, fuimos muy flexibles porque primero pensábamos que íbamos a estar tres y la orquesta acabó siendo de dos, así que no quise tocar las preguntas de paz porque son muy interesantes y además recibiste muchísimas preguntas durante el live, ¿no? Y no quería dejar como ninguna sin responder. Hay una que ahora te la voy a decir para que cerremos con esa, pero tal vez te comprometo a que te vuelvas a conectar otro día con Paz y vayan hacia sus preguntas que tienen que ver un poquito con lectura. También nos las hicieron llegar del público, así que te estoy comprometiendo un poquito, Ok, muy bien. un poco mucho y para que Paz también se quede con su parte. ¿Te parece bien? Sí, está bien, claro que sí. Bueno, la pregunta es, ¿cómo saber si mi hijo logrará lenguaje? Tiene 11 años y terapia de lenguaje desde los 2 años. Bueno, una pregunta relacionada con cómo saber es podría ser cómo vamos a pronosticar, ¿no? Pues mire, por supuesto que desde aquí no sabría decirle hacia dónde va a ir, ¿no? Pero sí lo que le diría, una vez más, como decía antes, ¿no? Primero,
vamos a ver ahora que tiene 11 años cuáles son las habilidades verbales que muestra. Y esas hay que especificarlas, hay que concretarlas, ¿no? A través de una manera que evaluando. Por ejemplo, responde ante lo que le dicen otros y sigue ciertas instrucciones, qué tipo de instrucciones sigue, puede identificar objetos cuando se le nombran, puede identificar acciones, de qué manera pide aquello que quiere. Si quiere algún juguete, si quiere ver alguna película, si quiere comer algo concreto, ¿cómo lo pide? ¿Lo pide de manera vocal? ¿Lo pide señalando? ¿Lo pide con un signo? Hay que concretar, hay que especificar las habilidades que ahora mismo muestra y a partir de ahí plantearse. El hecho de que lleve desde los 2 años enseñándole y ahora tiene la edad que tiene y no haya aprendido ciertas habilidades, no significa que necesariamente la falta de habilidad haya que depositarla como responsabilidad en su hijo. Puede ser que por las circunstancias que sean, los procedimientos seleccionados, los objetivos seleccionados, pues no hayan ido en la dirección adecuada. Claro. Y le pongo el ejemplo, ¿no? Muy concreto, metafórico. Si queremos construir un edificio de 50 plantas y nos dedicamos a plantar los árboles del jardín, pues estamos haciendo algo, claro, porque nos está llevando un tiempo plantar los árboles del jardín, pero los árboles del jardín no son el edificio en sí mismo. De manera que uno puede decir, llevo una semana trabajando en la obra en el edificio. No, no lleva una semana en el edificio. Lleva una semana poniendo árboles, pero los árboles no son el edificio. Entonces Claro. puede ser que se haya dedicado muchas horas de enseñanza con un alumno y no significa que se haya ido en la dirección adecuada en cuanto a la selección de objetivos, en la selección de los procedimientos, incluso en la aplicación de los procedimientos. Y eso es lo que en muchos casos explica el hecho de decir, es que llevo tanto tiempo intentándolo y no se ha logrado. A lo mejor es que hay que tomar una decisión de en qué dirección se está yendo y hacia dónde se puede ir. Sí, totalmente. Esto es como muy claro porque hay muchas familias que llegan con alumnos y alumnas que son, no sé, mayores a los 6, 7 años y a veces es como que se cansan mucho porque te dicen es que llevo toda esta trayectoria en terapia y bueno, como que hacerles mucho hincapié en que pues sí, llevaron mucho tiempo en esa terapia y entonces hay que darle tiempo a esta nueva forma de trabajar para que empiece a tener esos resultados. Sin duda. Así que bueno, espero haber respondido todas las preguntas. Aquí nos dice aprendizaje desarrollador que gracias, profe, siempre es muy grato escucharte y aprender contigo. Alma, hola Alma, dice que feliz de aprender en otra sesión. Eh, quieren que hables de lectura eficaz. Bueno, José Julio tiene el curso de lectura eficaz. Alicia Llanas nos dice que le encanta coincidir con nosotros y encontrar profesionales que lo tienen muy claro. Nan dice que súper aprovechable tu entrevista. Siempre un placer escucharte, José Julio. Muchas Si gracias. tiene, bueno, aquí viene otra pregunta, pero nos estamos ya pasando del tiempo, así que la voy a apuntar para que cuando sigas con paz en la sesión, Pero si me permite, como yo lo estoy viendo por aquí, lo voy a resumir en 10 dale. puntos. El método más eficaz demostrado científicamente es aquel que está basado en el análisis aplicado de la conducta. Y esto no Sí, es una cuestión de opinión, esto es una cuestión de hechos. Eso es lo que está demostrado y esa es la evidencia a día de hoy. totalmente de acuerdo. Bien, José Julio, lindo cierre con eso, con ese Bien, mini resumen. Bueno, todos dicen que es muy eficaz escucharte. Dicen gracias por empoderarnos como padres. Y bueno, José Julio, agradecerte la onda un placer. de seguirnos en esto. La verdad que es muy grato escucharte. Y bueno, te tendremos aquí para cerrar con paz. Después nos dices la fecha y la pasamos a toda la gente que nos está escuchando. Va a Claro. quedar grabada la entrevista en Facebook para que después la podamos compartir y llegue a más gente y más gente te conozca y bueno, pueda aprovechar todo lo que escuchamos esta tarde. Sí, sí, sí. Ok, yo agradezco
vuestra iniciativa, ¿no? En difundir, ¿no? Esta conversación que hemos tenido. Por supuesto, agradecer el interés de todas las personas que están ahí, las preguntas, que es la clave, ¿no? Ayudar. Y solamente quisiera acabar con una cuestión. El análisis de la conducta es una ciencia, está en continuo avance y lo que tenemos que hacer es acercarnos a la actualidad, conocer qué es lo que se está haciendo, intentar aprenderla y ponerla al servicio de quien lo necesita. Así es. Muy lindo, José Julio. Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, también vamos a compartir las plataformas de José Julio por si lo quieren, si quieren después consultarlo, que hay mucha gente que está muy interesada, José Julio, así Okay. que hay que aprovecharte. Bueno, estamos en contacto. Te mandan saludos de Mazatlán y Sinaloa, hay un montón de lados, José Julio. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, estamos en contacto. Saludos. Gracias, Saludos a José todos. Julio. Adiós, adiós, Ali.